En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla, como todos los días jueves, Juan Enrique Holguín, y debo reiterar, como hago siempre en los inicios de este programa, con mucho optimismo, con mucha alegría de poder estar junto a ustedes y acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Y en esta tarea, como también ya es conocido y sabido por todos ustedes, me acompaña mi distinguido amigo, contertulio habitual y distinguido colega, don Carlos Flores Ruiz. Sin más preámbulo, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Tuvimos un amanecer bonito, soleado, así que creo que este día ha sido un buen día, ¿o no? Oye, se inician los Panamericanos, así que cosas positivas, porque las negativas hay muchas para comentar. Hola, Carlos. Muy buenas tardes, Juan Enrique, y muy buenas tardes a nuestros fieles auditores de Revelando de los días jueves ah, por Radio Portales, la primera de Chile. Así que muy contento en este 16 de noviembre. Estamos sobrepasando la mitad del mes. Nos acercamos en forma acelerada a final de año. Un final de año, Juan Enrique, que va a ser bastante activo, con noticias que se están produciendo todos los días, eh, con el plebiscito de diciembre, así que parte la campaña dentro de poco, pero tal como dices tú, yo también estoy absolutamente optimista, y contento porque hemos visto cómo terminaron los Juegos Panamericanos, o sea, muchas cosas positivas que se vieron en ese minuto que alimentan el alma de tantas cosas negativas que estamos viendo. Y yo, antes de continuar conversando, Juan Enrique, quiero agradecer a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado y don Mario Salazar, don Luis Salinas. Ellos son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Hoy en la tarde, aquellos que están regresando del trabajo o aquellos que están descansando. Así que un buen día de conversación, Juan Enrique. Que así sea, los auditores son los que nos tienen que decir qué les pareció el programa. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para entregar información, datos, antecedentes, anécdotas, lo que sea. También tenemos que agradecer antes de iniciar ya a nuestros auspiciadores, ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Y comentar, como lo hacemos siempre, que todo lo que aquí se diga, las opiniones que se emiten en este programa son absolutamente a título personal y en nada involucran o representan necesariamente el pensamiento u opinión de Asofar, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores, Carlos, yo me voy a permitir al inicio de nuestro programa un saludo especial. Siempre tenemos en la mente a nuestros auditores, ocasionalmente mencionamos alguno o alguna auditora en particular que sabemos que nos escucha, que nos llega la información por distintos medios. Y en esta oportunidad quiero hacer un saludo especial a un integrante de este grupo que yo integro de la Armada, de los que estuvimos en la Armada, pues estamos todos retirados,
Y me refiero a la misilera chipana, el grupo que inició la vida de esta unidad naval en Chile hace ya una porrada de años, no voy a decir la fecha porque... Pero hay uno de nuestros integrantes que está en un proceso de recuperación de su salud y requiere mucha fuerza, mucha persistencia para salir adelante, recuperarse bien. Así que al inicio del programa, nuestro saludo muy especial a este integrante del grupo chipano, a Guillermo. Guillermo, sé que tiene mucha fuerza, es muy dinámico, un hombre trabajador, con su familia, dedicado a actividades diversas en el mar, con su sobrino, trabajando en temas de buceo, también en temas de carpintería. Así que me corrijo porque trabajos de buceo es con un hijo, los de carpintería son con un sobrino. Así que, sin más decir, quiero entregar a través de las ondas de Radio Portales de Valparaíso este especial saludo entonces de Revelando, de Carlos y mío para Guillermo Zúñiga, que está recuperándose de una situación de salud. Así que ánimo, Guillermo, saldrás adelante, estamos contigo. Carlos. Bueno, estamos iniciando la segunda quincena de noviembre. Y bueno, en esta época, Juan Enrique, se vienen muchas cosas como las celebraciones de final de año de las empresas, las graduaciones de los colegios, eh, en las universidades, y otros que están haciendo proyectos que están, ¿no es cierto?, en etapas de finalización. Y lo que no escapa a ello es el deporte. Y el deporte, en el fútbol específicamente, que nosotros siempre dedicamos un par de minutos para conversar de ello, está la liguilla de ascenso a la primera A de los equipos. Y participaron, digamos, dos equipos de la región, Unión San Felipe, perdón, tres equipos de la región, Unión San Felipe, Wanderers y San Luis. Y bueno, habiendo jugado esta liguilla, eh, Santiago Wanderers clasificó para la semifinal, derrotando a Unión San Felipe, y Antofagasta también clasificó, venciendo a San Luis en tanda de penales al final, después de un empate. ¿M? Y finalmente Temuco también clasificó, eliminando a Deportes La Serena. Y a este grupo se le unirá Deportes Iquique, que salió segundo en el campeonato regular. Y bueno, las dos parejas eh, que, que van a jugar son Santiago Wanderers con Temuco. Ah, no es fácil, ¿ah? Y bueno, y Antofagasta con Deportes Iquique. Yo creo que se ve emocionante eso, Juan Enrique, y bueno, ojalá que nuestro equipo representante de la región, Santiago Wanderers, tenga buenos resultados. No es fácil derrotar a Deportes Temuco, que ha tenido una muy buena campaña. No sé qué opinas tú. Yo espero que los Caturros, Santiago Wanderers, el equipo porteño, logre y volvamos a la primera división del fútbol profesional. Yo creo que tienen los elementos en el fútbol al final, sobre todo en estas etapas de finales, semifinales. Hay mucha tensión porque se juega bien apretado. No hay tiempo, es vencer o vencer. No queda otra, ¿no? Así que veremos cómo nos va. Ánimo a los Caturros. Oye, pero lo importante en un ratito más nomás, 21:30, si no me equivoco, tenemos eh, la Roja Adulta frente a Paraguay. Gran encuentro y esperemos que nos vaya bien. Tenemos un equipo remozado, eh, sacaron varios jóvenes de lo que fue el Panamericano, así que como que se está dando todo para que vaya bien la cosa. Pero no hay que menospreciar a los guaraní, porque ellos sí que tienen historia como país y como futbolistas. Hoy en realidad Paraguay en sus inicios, un país muy golpeado, tremendo, de hacer un poquito de historia. Ese pueblo sí que se entregó cuando estuvo afectado, estoy haciendo recuerdos, no me acuerdo la fecha, pero la famosa guerra con la Triple Alianza, que murieron, pero cientos de miles de Paraguay, creo que murió la mitad de la población
y la de gran mayoría varones. hombres. Es una historia tremenda de Paraguay. Yo lo comento a la pasada porque no tiene que ver mucho con el fútbol, pero la garra guaraní, el espíritu, viene de esta tradición histórica de esfuerzo y lucha por el terruño, ¿no te parece, Carlos? Exactamente, bueno, y complementando lo que dices tú, Juan Enrique, desde el punto de vista histórico, y viendo, digamos, cómo ha sido la vida del paraguayo, ellos también después de esa guerra, porque precisamente la guerra se llamó de la Triple Alianza porque combatió contra Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Ah? Entonces fue bastante desigual, por decir así, la guerra. Pero posteriormente Paraguay también tuvo una guerra muy sangrienta, que fue la guerra del Chaco, con Bolivia, donde también, ¿no es cierto?, murieron muchas personas. Por lo tanto, la historia de Paraguay está plegada de cosas heroicas, de luchas tremendas, de sufrimiento, obviamente, pero también de mucha espíritu de recuperación. ¿Ah? Paraguay en este minuto tiene muy buenos índices económicos, ya tiene un gobierno bastante estable en el último tiempo, ¿no es cierto? Porque también tuvo gobiernos militares, tuvo inquietudes políticas, ¿ah? E incertidumbre en política, pero diríamos que los últimos 10 años está en un rumbo más o menos estable de progreso. Así que, bueno, y en el fútbol, siempre Paraguay nos ha dado malos ratos. Entonces, esperamos que ahora sea diferente y me parece muy bien, Juan Enrique, que se esté renovando el plantel, ¿ah? Con jugadores más jóvenes. ¿Ah? La verdad es que el riesgo es mayor porque es gente con menos experiencia, pero también, ¿no es cierto?, con un espíritu renovado que nos puede dar un segundo aire, ¿no es cierto?, en estas eliminatorias. Y recordar que el próximo martes también, que es la fecha doble que se llama de clasificatoria, Chile enfrenta a Ecuador en Quito. Otro desafío también bastante complicado. Sí. Bueno, y así se va a cerrar en las clasificatorias de este año y la próxima fecha es en septiembre, me parece, del próximo año, así que ojalá que nos vayamos tranquilos con bastantes puntos en nuestra billetera para la clasificación los ¿cómo se llama? Al Mundial de Fútbol. Bueno, oye, sigamos adentrándonos en los temas de nuestro programa. Partimos un poco desordenados, estimados auditores, pero vamos al tema conceptual, al tema editorial que siempre lo hacemos al inicio del programa. Y bueno, en esta oportunidad también tenemos pensado eh, tratar un tema interesante, porque este último tiempo, varios años ya diría yo, hemos escuchado con frecuencia referencias, y yo diría referencias y comentarios principalmente negativos al sistema político imperante en nuestro país. Así que, ¿y qué le echan la culpa a los políticos? Que el sistema, que esto, que la constitución. Bueno, y eso nos ha llevado con Carlos a pensar que es motivo más que suficiente, diría yo, para tenerlo como tema editorial en nuestro programa de hoy, jueves 16 de noviembre. El sistema político. Así en muy breve, simple, para que todos lo entendamos, podríamos decir que es la organización o estructura que regula en un Estado el poder y todo el sistema de toma de decisiones en la sociedad. Eh, es muy amplio porque involucra, bueno, como digo, la forma de gobierno, la organización de los poderes públicos, las estructuras socioeconómicas, hasta podríamos decir tradiciones, costumbres, fuerzas políticas, está todo metido adentro en el concepto, ¿no es cierto? Así que es muy interesante entenderlo y hay varios sistemas políticos vigentes en el mundo. Me parece que Carlos va a partir aquí también explicándonos un poquito más. Carlos. Y bueno, la verdad, Juan Enrique, que el sistema político es algo bastante complejo porque existen diferentes formas de gobierno. Existen estados que tienen un sistema político federal, ¿no es cierto? Una división territorial bastante independiente entre las provincias o los estados. Tenemos gobiernos que son parlamentarios, que generalmente están unidos a monarquía, ¿m? Donde se separa la función del jefe de Estado respecto al jefe de gobierno. Pero en el caso de Chile, sabemos nosotros que tenemos integrado en una sola persona
quién es el jefe de Estado y quién es el jefe de gobierno. Por lo tanto, ese se podría llamar un sistema presidencialista. Pero de este sistema político, y es lo que yo quiero conversar con Enrique, tiene que ver con una parte vital del problema que es el sistema electoral, ¿ya? Y hacer, ¿no es cierto?, un pequeño ayuda a memoria de que la Constitución de 1980 estableció un sistema electoral binominal. Entonces se elegían por cada distrito, en el caso de en el caso de los diputados y circunscripciones, en el caso de los senadores, elegía dos. De todos los candidatos elegía dos. Por lo tanto, premiaba las grandes mayorías. Para que una coalición, para no decir un partido político, alcanzara los dos cupos, debía tener más allá del 66%. Por lo tanto, era bastante equilibrado y las dos fuerzas políticas se mantenían en un cierto equilibrio, lo que producía un efecto muy importante en la gobernabilidad. Eh, entonces, había muchos grupos que creían que este sistema era injusto, que en cierto modo también tenía algo, y voy a utilizar una palabra bastante criolla, pero parecía como que las elecciones eran bastante fome, porque muchas veces como estaban las dos grandes mayorías siempre presentes, uno como que podía instruir fácilmente quién podría ser elegido. Y se empezó a abogar por cambiar el sistema y fue cambiado, mire, curiosamente, al otro extremo, a un sistema de representatividad proporcional, ¿ya? Juan Enrique, entonces ahí vamos a ir conversando, digamos, de cuál es la gran diferencia de este sistema proporcional que nos ha llevado a una serie de problemas que los podemos comentar, Juan Enrique. Sin duda que ahí hay un tema profundo que es muy particular en este caso de lo que sucede en Chile, estimados auditores, pero también quiero, para aprovechar este tema que lo tomamos como conceptual editorial, que también hay sistemas políticos, estamos hablando de sistemas políticos en general, ¿no es cierto?, que pueden ser democracias, pueden ser monarquías, como mencionó Carlos, también pueden ser autoritarios o autocracias. Hay distintas formas de gobierno o sistemas políticos imperantes en el mundo. Y lo interesante aquí que, bueno, mayoritariamente hoy en día prima la democracia. Ese es un punto de partida muy relevante cuando uno habla de un sistema político. Y uno dice, bueno, ¿por qué primará la democracia? Bueno, porque ha demostrado que dentro de todo, como no hay sistema perfecto aquí, porque intervienen los seres humanos, los políticos, los gobernantes, los reyes, hasta en algunos lugares el sistema político está muy influido por la religión. Entonces es difícil encontrar un sistema perfecto, pero la democracia ha demostrado, diría yo, como sistema político, que es el más, que se aproxima, diría yo, a ser exitoso en lo que dice Carlos, lograr gobernar, lograr dar estabilidad. Yo diría que esa es la palabra y equilibrio, porque eso el sistema político tiene que entregar equilibrios, que es lo que a veces falta y es lo que estaba comentando Carlos, que nos sucede a nosotros, que en este momento, por ejemplo, por tener un sistema electoral particular, se generan una variedad de partidos políticos muy pequeños y se difunde o atomiza lo que es la representación en el Congreso. Y ese es uno de los problemas que tiene nuestro sistema político. Carlos. Bueno, efectivamente, cuando se eliminó el sistema binominal, se pasó a un sistema proporcional corregido por algunas fórmulas de los sistemas políticos que existen en muchas partes del mundo, por lo demás, ¿ah? No es una exclusividad de Chile. Pero ¿qué produjo este sistema? Que nos fuimos al otro extremo, ¿ya? Que pasamos de un sistema muy equilibrado, ¿no es cierto?, donde se priorizaban las dos grandes mayorías, y pasamos a un sistema efectivamente proporcional y demasiado proporcional, diría yo, que generó que se crearan, y en la actualidad existen alrededor de 20 partidos en el Congreso, y eso uno puede decir, oye, qué agradable que todos los estratos de la sociedad, los grupos, diferentes formas estén representados. Pero eso genera un tremendo problema para la gobernabilidad, porque poner de acuerdo, ¿no es cierto?, a partidos grandes con una enormidad de partidos pequeños es casi imposible, ¿ya?
y ha estado presente, ¿no es cierto?, en los últimos años, desde que está vigente este sistema. Entonces, se han fragmentado. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas que hay que se está tratando de solucionar con esta proposición de constitución? Porque que no haya, porque cuando una persona puede ser elegida por 1.000 votos, significa que esa persona le habla a sus partidarios nomás, pues, ¿ah? Y si esos partidarios son fanáticos de un tema que puede ser ecológico, medioambientalista, económico, de cualquier cosa, le habla a ese nicho y sale elegido. Pero cuando ya las situaciones se complican para elegir un sistema que podría ser mayoritario, ya significa que los candidatos tienen que convencer a mayor cantidad de personas. Por lo tanto, tienen que moderarse su discurso o tienen que moderarse en las promesas. Entonces, eso por una parte hace que los candidatos no se sean más centrados. Y por otra parte, al tener exigencias mayores para constituir partidos políticos o para ser elegidos o para tener representación parlamentaria, hace que haya menos partidos y los partidos se empiecen a agrupar en grandes coaliciones, que creo yo que eso le da estabilidad al país y tiende a mejorar. Eso está contemplado en la propuesta constitucional, Juan Enrique, que se propone. O sea, de hecho se va a disminuir la cantidad de diputados, ya, lo que significa, ¿no es cierto? Y además se elevan las condiciones para tener representación parlamentaria. Eso va a hacer que haya menos partidos en el Congreso, lo que significa que sea más fácil ponerse de acuerdo en determinados proyectos o en determinadas cosas, y también de alguna forma sacar del sistema decisional aquellos partidos extremistas o que son demasiado orientados a una sola idea. ¿M? Son más bien ideologizados en vez de buscar soluciones. Creo yo que ese es básicamente el problema que estamos, y me da la sensación, Juan Enrique, y esta es mi opinión, de que la propuesta constitucional que se presenta respecto al sistema político mejora mucho las condiciones de los problemas que tenemos en la condición actual. Así que creo yo que es una buena proposición. La verdad es que a uno le habría gustado que incluso pudieran haber disminuido un poco más los diputados para precisamente establecer una mejor gobernanza. Pero yo creo que la proposición es bastante adecuada para mejorar las condiciones y eliminar la fragmentación existente. Bueno, Enrique. Bueno, sí, estamos hablando, estimados auditores, del sistema político como un concepto general y Carlos estaba haciendo la relación con nuestra situación actual. Y el sistema político en general en todas partes del mundo se regula, precisamente se define y organiza en la Constitución. Por eso es que es importante lo que se va a votar el 17 de diciembre, esta propuesta. Y que sea buena me parece excelente porque así vamos a tener un mejor sistema político, como decía Carlos, con menos diputados y regula muy bien también otros aspectos y alcanzar un escaño no va a ser tan fácil como era en el sistema actual o como es en el sistema actual. Oye, nos quedan un par de minutos. Yo no quisiera terminar este primer bloque de nuestro programa, Carlos, sin hacer una mención al inicio que se dio hoy a los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023. La inauguración entiendo que es mañana viernes, así que ahí podremos apreciarla por televisión. Espero que salga una buena puesta en escena representando a Chile como corresponde. Y siempre me gusta entregar datos porque fíjate que estos Juegos Panamericanos van a concentrar aproximadamente casi 2.000 atletas, 2.000 atletas, no es menor. Chile tiene una de las delegaciones más grandes de su historia, según lo que leí por ahí, alrededor de 160 atletas que van a buscar entonces eh, la gloria con el oro, el bronce, el cobre o con la participación. Ya es importante participar. Así que desde Revelando creo que lo único que nos queda es desearle éxito a estos Juegos para Panamericanos y en particular a nuestro Team Chile para que le vaya súper bien. Carlos. Bueno, efectivamente, Juan Enrique, tuvimos un proceso para los Panamericanos que nos entregaron una cantidad de días bastante agradables, interesantes, entretenidos, donde vimos competencias sanas, vimos lo mejor del ser humano. Y ahora, ¿no es cierto?, le vamos a dar una participación a aquellos atletas que con algunas dificultades físicas siguen teniendo ese interés por superarse, por enfrentar
Así que es un doble desafío y también es el doble de agradable de ver una persona que con dificultades logra vencer todas las barreras para disfrutar de un deporte y ojalá, ¿no es cierto?, en este caso también obtener medallas para Chile, ¿ah? Con la gran infraestructura que se ha alcanzado para estos Juegos. Juan Enrique. Oye, y hacer una mención también de cosas positivas y tiene que ver también con la discapacidad, con la Teletón, pues la Teletón de este año que, pucha, también nos muestra, como siempre, la solidaridad de los chilenos y el empuje, pero sobre todo me quedo con esa alegría que uno tiene al observar y ver en este programa de las 27 horas de amor, casos tan específicos y particulares. Uno ve unos pocos, pero son miles de jóvenes, niños, que logran superar una discapacidad y reintegrarse a la sociedad para ser activos, para participar. Y en particular tenemos el caso aquí en los Juegos Panamericanos, que son discapacitados, gente que se ha recuperado, se ha superado y se ha preparado para representarnos en estos Juegos. Así que un gran abrazo a todos los chilenos que aportaron a la Teletón y a nuestros atletas de los Juegos Panamericanos 2023. Y con esto nos vamos a nuestra pausa musical. Estimados auditores, no nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y los días jueves nos acompañan Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Bueno, nuestra pausa musical es habitual. El culpable, el responsable, el que tiene la clave de esto es Carlos, que escoge los temas. Yo se los bombardeo o se los apruebo. Oye, el tema interesante por el título, diría yo, la clave para conquistarte. Pucha, ojalá que todos los seres humanos tuviéramos una clave para conquistar a la pareja. Pucha, que sería bueno, ¿eh? Encontrar la clave, pero como lo dice la palabra, la clave o el código son difíciles, están muy ocultos, así que tarea para todos los que nos escuchan, buscar la clave para conquistar. Me gustó el tema por el título y un par de frases que tiene. Oye, buena elección, Carlos. Bueno, exactamente. Este es un cantautor argentino y este es su primer tema, el tema que lo lanzó a la popularidad el año 1999. Él, en primera instancia, aparecía como Axel Fernando. Ahora él cambió su nombre y solamente se llama o quiere que lo llamen Axel, ¿ya? Incluso estuvo en la final de la Teletón, para aquellos que lo vieron. Una canción muy bonita y la verdad es que la clave para conquistar yo diría que viene de la magia del amor. ¿Ah? No es una clave que uno puede obtener con una tarjeta, sino que es una clave mágica, porque efectivamente para conquistar a una persona hay que tener una clave. ¿Ah? Y esa clave es el amor. ¿Ah? Oye, gran tema que deberíamos Ah, tener para algún programa de sentimiento o de sentimientos, y en particular el sentimiento del amor, que permite precisamente, como bien lo dijiste tú, desentrañar, descubrir, desencriptar la clave para conquistar. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa después de este comentario de la pausa musical, pero yo quiero reiterar mi saludo a Guillermo Zúñiga y decirle, Guillermo, tu familia te está apoyando, yo sé que tu hijo Johan, he conversado con él, está ahí preocupado, toda tu familia, tu sobrino, la gente que te quiere. Así que Guillermo, con ánimo y con fuerza, vamos con tu recuperación. Y nosotros vamos a continuar con nuestro programa con alegría y con entusiasmo. Vamos a tratar de dejar las cosas malas, como dije al principio, fuera, porque lamentablemente, amigo auditor, bueno, después vamos a hablar un poquito de Chile y de lo que nos está pasando. Vamos a lo que es actualidad internacional, porque siempre hay algo que decir. Muy breve para conocer algo, se está desarrollando APEC, este, esta reunión de los países de Asia-Pacífico,
que se reúnen en estos momentos en Estados Unidos, en San Francisco, y el presidente Boric nos está representando allí. Esto, no sé si la gente, porque siempre hablamos de siglas APEC, APEC, y esta es APEC 2023. ¿Qué es lo que es APEC, Carlos? Cómo lo entiendes tú? ¿Es Bueno, importante APEC? ¿No es importante? yo diría que en el mundo actual, tan vinculado a través de las comunicaciones, a través de los viajes, a través de la tecnología, eh, existe una relación que tiene mucha importancia en el desarrollo de los países y que son las relaciones comerciales. Y como todos nuestros auditores podrán ver, ¿no es cierto?, si observan un mapa, se van a dar cuenta que en el Pacífico están los países más desarrollados, están la mayor cantidad de población, ¿ya? Yo diría, ¿cuánto deseo no tendría Europa de tener un lugarcito en la costa del Pacífico, ¿ya? Y nosotros tenemos, no es un pedacito, tenemos una costa pero privilegiada, una mirada de primer lugar hacia el Pacífico, y tenemos, ¿no es cierto?, si miramos a través de la ventana, y a través del mar tenemos a China, el país más poblado, ¿ah? Un país de gran crecimiento en el último tiempo. Tenemos a Japón, tenemos las costas de Rusia y otros países también que son, digamos, de gran importancia económica, como Corea del Sur, como Indonesia, como Tailandia y como Filipinas, ¿ah? Eh, China, Taiwán, por decirlo así, ¿no es cierto? Bueno, hay miles de aspectos. Y si miramos el otro lado de la costa, está Estados Unidos, México, está Perú, Colombia. Son países, digamos, que están están en, ¿cómo se llama? Están mirando al Pacífico. Ahora, obviamente no todos los países están integrados a este convenio, pero están ahí presentes mirando el Pacífico, que yo diría que, porque antiguamente se decía el Pacífico es el futuro, yo diría que ya no, ya, el Pacífico es el presente. Entonces, nosotros esperamos tener, y tenemos, digamos, Chile es uno de los países que tiene más, ¿cómo se llama? Estos protocolos de apoyo económico, ¿ah? De mercados de libre comercio. Entonces, es muy dinámico y para Chile de vital importancia no solamente asistir, sino que mostrar su presencia en este tipo de reuniones cumbres y que el presidente va por un par de días, ¿ah? Sacan sus fotos, pero hay comisiones que trabajan por un tiempo mucho más prolongado para establecer convenios, relaciones, proyectos, etcétera. Y eso es muy positivo para el país. Juan Enrique. Por supuesto. Así que yo quería agregar algún dato que tengo aquí. Entiendo que las economías miembros de esta Asociación Económica de Asia-Pacífico, APEC, son más o menos el 40% de la población mundial. Se mueve el 50% del volumen del comercio internacional total. Imagínense lo que eso significa. Y todo pasa por aquí, por el Pacífico, pues, estimados auditores. Y como hemos reiterado en muchos programas, nuestro país hace su comercio internacional en más de un 90 o 95% a través del mar, a través del Pacífico. Esa es la relevancia del Océano Pacífico y obviamente de esta reunión, como muy bien lo mencionó Carlos. Perdón. Vamos a continuar con temas internacionales. Esperemos que APEC tenga buenos resultados. APEC ya tiene sus buenos años, creo que unos 30 años que está funcionando APEC, más o menos, o un poco más. Sí, Y, exactamente. y ha tenido logros, como bien decía Carlos, en cuanto a liberación de aranceles aduaneros, acuerdos de comercio, etcétera, etcétera. Así que es una buena sociedad que existe y en la cual Chile participa. Vamos a otro tema internacional que nos está afectando y que algo queremos mencionar, y me refiero a la crisis o a la guerra, no sé cómo lo quieran cada uno entender, entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas. Estas son situaciones que nadie quiere que sucedan. Eso es lo curioso, ¿eh, Carlos? Fíjate que se supone que las Naciones Unidas, se supone que la diplomacia
se supone que las personas somos buenas. Los hombres nacen Mm. sin el mal, diría yo. Todas las personas nacen. ¿Y por qué llegamos a todos estos extremos? ¿Cómo es posible que las Naciones Unidas, la diplomacia, no ha funcionado en nada para detener esta debacle? Porque aquí hay una debacle. Hay muerte y hay destrucción. Los de un lado dicen que tiene la razón, los del otro también dicen que tiene la razón y nadie puede intervenir. Y fíjate que, bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó ya hace sus buenos años, el año 1945, pero esto es como que estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial nuevamente. ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿Qué pasa con esto? ¿Se Mm. podrá detener? Mira, la verdad es que es muy difícil, ¿no es cierto?, abarcar lo complejo que es este conflicto, ya, que no es actual, lleva muchos años, ¿ya? Y tiene ribetes de distinta índole, ribetes políticos, ribetes económicos, tiene ribetes importantísimos de carácter religioso, Juan Enrique. Y yo diría que uno de los elementos más complicados que tiene es que, por ejemplo, los dos territorios de población palestina, ¿no es cierto?, que son la Franja de Gaza y la Cisjordania, em, están gobernados por grupos distintos, ¿ah? En la Franja de Gaza está gobernado por Hamas, ¿no es cierto?, que es un grupo terrorista, la verdad, porque tienen una historia de atentados y de muertes y de acciones sanguinarias bastante, bastante completo. Pero la Cisjordania está gobernado por un grupo que se llama Al-Fatah, que yo diría que es un poco más dialogante. En el caso de Hamas es complicado, Juan Enrique, porque Hamas quiere la eliminación de Israel. O sea, no es que quiera llegar a un acuerdo, quiere la eliminación de Israel. Entonces, eso hace que sea complejo esta situación. Y, y bueno, y además yo diría que esto ha tenido un mayor complejidad, este conflicto, debido a que se ha descubierto que en la Franja de Gaza hay una cantidad enorme de túneles donde se hace una vida diferente, se hace fabricación de armas, y que muchas veces los cuarteles generales, según se comenta, estarían debajo de los hospitales o debajo de las cuestiones que se supone que están protegidas. Entonces, eso hace muy difícil una acción militar regular. Tiene que ser una acción muy específica y, bueno, y cuando se hace una cosa así, es muy difícil, ¿no es cierto?, evitar que puedan haber afectados gente inocente o civiles, porque, bueno, es complejo. Ya recordemos que, me parece, si la memoria no me falla, hay más de 2 millones de personas ahí. ¿Ya? Entonces, en un territorio bastante pequeño, por decirlo de alguna manera. Entonces, es complejo. Es difícil dar exactamente una explicación muy clara respecto a este conflicto porque, tal como dije al principio, tiene mucho tiempo de proceso y tiene múltiples ribetes distintos. Recordemos que los palestinos están divididos entre los palestinos musulmanes y los palestinos cristianos. Y los palestinos cristianos son una minoría, incluso yo diría de alguna manera discriminada también por los palestinos musulmanes. ¿Mm? Bueno, Enrique. Bueno, sí, es un proceso de muy larga data. Se inicia, diría yo, con la creación del Estado de Israel en la década del 40, a fines de los 40, y se ha recrudecido o ha recrudecido con el grupo este Hamas, este grupo político militar con actos de terrorismo, diría yo, pero nace como un grupo político y militar. Y yo quería aquí o sea, mencionar brevemente qué es lo que quiere Hamas, cuál es su objetivo, cuál es su meta. Sin duda que principalmente la creación de un Estado palestino independiente, y entiendo que ellos desean tener Jerusalén o una parte de Jerusalén como su capital. Así que esto está en contraposición con la ocupación que hace Israel de los territorios, y creo que por ahí está el tema, ¿no es cierto? O sea, Israel no va a permitir que le quiten territorio y el grupo palestino, y en particular Hamas, desea en el fondo dividir Israel. Entonces no hay solución posible así a simple vista. Yo creo que lo más que va a suceder es que vuelva todo
algo similar a como existía antes que reventara esta crisis hace ya como un mes, ¿no? Así que no creo que podamos decir mucho más, porque habría que tener una bola de cristal o ser un adivino para poder saber qué va a suceder. Lo único que hacer es el llamado, como lo dije al principio, de que termine eh, esta atrocidad donde mueren civiles, niños, ancianos que no tienen mayor culpa en el tema. Carlos, pasamos al tema ya nacional. ¿Qué te parece? Mira, sí, lo único que quería hacer una pequeña mención, porque va a ocurrir algo importante este fin de semana también, y es la elección de presidente en Argentina. Una campaña bastante complicada, digamos, y también, digamos, con ciertos ribetes de agresiones verbales, ¿no es cierto?, entre los candidatos, eh, y que aparentemente por las encuestas está muy equilibrada. O sea, es difícil en este momento saber quién va a ser el ganador. Y son dos visiones absolutamente contrapuestas, ¿ya? Así que este domingo vamos a saber exactamente cómo termina esta campaña presidencial, y saber, digamos, cuál es la resolución que han adoptado los argentinos. Yo lo único que puedo comentar, Juan Enrique, que me llama la atención, que es una cosa muy sui generis, ¿no es cierto?, que un candidato presidencial esté haciendo campaña que va a solucionar los problemas de los argentinos cuando él mismo es el ministro de Economía que ha alcanzado los niveles más altos de inflación, y con números económicos tremendos, porque ya se hablaba del 40% pobre, ahora eso ya está superado. Entonces, el valor del peso argentino no tiene nada, ¿no? O sea, ya no tiene valor precisamente. Entonces, es curioso que los argentinos voten y estén casi el 50% pensando en que una persona que es parte del problema va a ser parte de la solución. Es una cosa que a mí me cuesta entender, pero bueno, a lo mejor tendría que ir un tiempo a Argentina para entender cómo piensan los argentinos, pero me parece muy curioso lo que está ocurriendo y que tiene repercusiones para Chile también en la economía. ¿Qué te parece a Che, ti, Juan Carlos, Enrique? che, Carlos, perdóname, ¿cómo que no entendés a los argentinos? Perdón, perdón. Oye, bueno, bromas aparte, en realidad se juega el futuro, esa es la frase cliché, este domingo en las urnas argentinas. Bueno, Argentina no va a desaparecer, va a continuar, perdón, es un país poderoso, riquísimo en territorio, en su población. Y bueno, en este momento entiendo que hay empate técnico, se podría decir, en esta elección, así que está todo abierto. Unos dicen que tiene ventaja Javier Milei, otros que Sergio Massa. Está esta cuestión que mencionó Carlos, que es para nosotros una especie de contradicción, ¿no es cierto? Cómo uno de los candidatos que tiene al país donde está en este momento en la debacle económica, en la crisis política, va a ser el que va a traer las soluciones ahora. Bueno, pero son cosas de la política, estimados auditores. Y este comentario, para pasar al tema nacional, cosas de la política, y reiterar a quienes nos escuchan, con todo cariño, con todo afecto, con todo respeto, todos estamos en política, todos participamos en política. Y la presencia, por ejemplo, en Argentina de estos personajes en la política es porque nosotros, los ciudadanos, los electores, los llevamos a esa posición. No nos olvidemos nunca de eso, porque toda la gente reclama mucho que los políticos aquí, que los políticos allá, y los que están en la política representándonos, en este caso en el Congreso, que son los que nos representan, o en el Poder Ejecutivo, el presidente, fueron electos con nuestros votos. Así que no olvidar eso y pasamos entonces al tema del día, diría yo, que es el próximo plebiscito del 17 de diciembre, con esta propuesta de constitución. Me gustaría, Carlos, hacer un comentario general que me ha llamado la atención, que haya gente que, bueno, tiene un pensamiento, una opinión que hay que respetarla, y dicen, este proceso nació mal, continuó pésimo, y los políticos hicieron cocina y nos llevaron a hacer esta cuestión de la Constitución y yo no estoy de acuerdo con eso, así que, conclusión, voto en contra. Como dije, me parece muy razonable la opinión de cada cual, de lo que el proceso, como estuvo el proceso.
malo, puedo darle el beneficio de que así fue, pero resulta, estimado auditor, y Carlos, no sé si tú opinas lo mismo, que este 17 de diciembre no le están preguntando cómo fue el proceso. La pregunta es otra, la pregunta es, ¿qué le parece este proyecto de nueva constitución con nuevo sistema político para su país? ¿Le gusta o no le gusta? Insisto, la pregunta no tiene nada que ver con lo que sucedió o cómo se llegó a que se hizo esta propuesta. Ya está. No sé qué piensas tú. Yo creo que es un camino errado porque la gente al final o va a restar su voto porque lo va a anular y no va a dar respuesta a la pregunta concreta. Yo creo que es importante, estimado auditor, hacerse ese razonamiento y, bueno, dejar aparte lo que fue el pasado e ir a la respuesta de la pregunta específica. ¿En contra o a favor de esta propuesta, de ese texto? Carlos. Bueno, yo creo que la gente que opina que este proceso fue medio espurio, porque fue inconsulto, no se le preguntó a la gente si quería un segundo proceso constitucional, está en toda la razón. ¿Ah? Sin embargo, es importante decir que las situaciones son dinámicas, porque lo que originalmente fue un elemento que podríamos estar que estaba rayando en lo ilegítimo, se convirtió en legítimo, porque la gente votó a un Consejo Constitucional, o sea, con una participación altísima, por lo tanto ya lo validó desde el punto de vista procedimental, ¿ya? Y de la legitimidad del proceso. Por lo tanto, para mí, por lo menos, yo creo que eso ya no está en discusión. Y tal como dices tú, Juan Enrique, lo que está en discusión es una propuesta, un texto. Hay un texto que fue rechazado. Ahora hay otro texto y la gente tiene que leerlo para decir, bueno, es mejor que el anterior o es mejor que la constitución actual. Hay muchas conclusiones que se pueden sacar, pero hay que leerlo. Pero también creo yo, Juan Enrique, que es importante decirle a nuestros auditores, ¿ah? Porque hay personas que en su legítimo derecho pueden decir, oye, yo me quiero quedar con la constitución de 1980 o la constitución de 2005, como quiera llamarla, pero yo diría que la situación ha cambiado, porque hace un tiempo atrás los quórum para modificar la constitución en todos sus aspectos bajó y quedó, ¿no es cierto?, en 4/7, que la deja con una debilidad tremenda. Por lo tanto, lo que tiene que hacerse la pregunta a nuestros auditores es decir, ¿qué efectos tiene si yo voto a favor o qué efectos tiene si yo voto en contra? ¿Ya? Y yo diría que eso también, obviamente, hay una parte importante que tiene que ver con el contenido del texto, que puede ser muy bueno y uno puede decir es mejor que la constitución vigente, o puede decir no, a mí no me gusta. Pero los efectos son distintos en una decisión o en otra, porque efectivamente lo que nosotros evitamos el 4 de septiembre, ¿no es cierto?, rechazando una constitución que era una puerta abierta al abismo, ¿ah? Era un pasaje directo al abismo, y lo rechazamos. Pero ahora estamos en otra condición porque hay un texto que se hizo con mucha seriedad, se hizo con participación de todos los sectores políticos, y eso está comprobado y está reconocido por todo el mundo, de que el proceso que se hizo respecto a los consejeros no tiene nada que ver ni en fondo ni en forma con lo que se hizo con la convención anterior. Por lo tanto, yo les quiero decir a nuestros auditores que la persona que vota en contra significa que se va a mantener la constitución actual, que como concepto uno podría ser perfecto, yo estoy contento con me queda, pero esta constitución ya dejó de tener eh, esa seguridad que tenía anteriormente porque se puede cambiar con mucha facilidad. Y eso significa darle una nueva llave a los políticos. Entonces me parece a mí que hay una parte importante, eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que dar unas reglas del juego en la forma que se está proponiendo y decir, bueno, con esto terminamos el evento constitucional y ahora nos dedicamos a resolver los problemas. Creo yo que esa es mi visión, Juan Enrique. Tenemos derecho a tener la opinión, la propia visión. Así que yo no voy a ser contradictorio en esta oportunidad con tu visión, Carlos, porque
así como la que puedan tener los auditores. Carlos y estimados auditores, a mí siempre me gusta entrar a lo más concreto posible, porque lo genérico, que tú tienes mucha razón, de que esta propuesta tiene un resguardo mucho mayor a la actual, ¿no es cierto?, en cuanto a los quórum, importante, muy importante. Lo que mencionamos en otro momento del Es programa, importante para la estabilidad, Juan Enrique, es importante para la estabilidad. lo otro que mencionamos, cosas generales, el sistema político, ¿no es cierto? Se reducen los diputados, es positivo, se regula la existencia de los partidos políticos, exigiendo un porcentaje de votación mínimo para que puedan tener escaños en el Congreso. Muy bueno. ¿Usted cree, estimado auditor, que el Congreso habría votado su autorreducción o que se limite la existencia de los partidos políticos? No, muy difícil. Pero quiero ir, como decía, además a un punto más preciso de algún artículo, de lo que uno escucha, de lo que uno lee en las redes sociales, y se comenta que los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas que están definidos y explicados en nuestra Constitución y en la propuesta también, van a poder limitarse o restringirse por una ley simple. Entonces la gente dice, nos van a quitar derechos. Bueno, estimado auditor, claro, algo así sale en el artículo 23, numeral 1, que dice, solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Yo quiero decirle que esto que acabo de leer no existe en la actual Constitución. ¿Qué significa eso? Que efectivamente hoy en día el Poder Ejecutivo puede limitar o restringir algún derecho constitucional a través de algún documento, como puede ser un decreto, una resolución, que no sea de ley, o sea, un documento o una disposición de rango inferior. Y esto al arbitrio del Poder Ejecutivo, del gobierno de turno. Un ejemplo, no sé si es muy preciso, la restricción vehicular, pues. No están limitando un derecho a circular, ¿no es cierto? Y eso se hace por un decreto, por una resolución. Y por otra parte, quiero mencionar que en este tema de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, el artículo 79 de la propuesta es muy claro en mencionar que los preceptos constitucionales van a necesitar el mismo quórum para ser modificados que tiene la propia Constitución. Y eso ya no es ley simple. Así que ahí hay un ejemplo claro. Carlos, ya nos estamos pasando en el tiempo, que quería dejar antes de cerrar. Nos estamos despidiendo entonces, Carlos. Sí, exactamente. Yo estoy muy de acuerdo contigo porque ese es un comentario que se ha hecho en las redes sociales que nos van a restringir la libertad. Al contrario, yo creo que esta propuesta está asegurando de que el control de los derechos solo puede ser reducido por una ley. Así que es importante decirlo. Y también que consagra la supremacía constitucional. Por lo tanto, los tratados internacionales no están sobre la Constitución, sino que son infraconstitucionales. Así que yo creo que, bueno, vamos a hablar en otros programas seguramente del tema, porque se nos acaba el tiempo. Así que ha sido un gusto, Juan Enrique, compartir contigo. Le deseo a nuestros auditores un excelente resto de semana y muy buenas tardes. Así es. Gracias por su leal sintonía. Esperamos escucharnos el próximo jueves, si Dios quiere. Pero recuerde, estimado auditor, Revelando es de lunes a viernes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,